La pluralidad de cultos prohibida. En la nueva ley. Doctrina de San Pablo. Sería fácil aducir muchos pasajes de San Pablo y de los otros apóstoles en que se ataca a la idolatría, al judaísmo y a la herejía, y, por consiguiente, a la falsa tolerancia del error, la pluralidad y la libertad de cultos. Pero el que presenta una teoría más completa es San Pablo, que precisamente había sido enemigo de la Iglesia y perseguidor de ella. Tal es el capítulo 10, de la epístola primera a los de Corinto. Principia por prohibir la apostasía. Fugite ave idolorum cultura. Huid de la idolatría. No es indiferente todo culto, ni la inmolación al Dios verdadero puede confundirse ni equipararse a la inmolación hecha a una falsa divinidad, como hacen muchos de los librecultistas. Sed vae immolant gentes daemoniis immolant et non deo. Nalo vos socios fiari daemoniorum, non potestis calicem doum in vivere et calicem daemoniorum. Pero si lo que inmolan los gentiles, lo inmolan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Así, pues, lo que hacen las autoridades extranjeras que favorecen lo mismo a una iglesia que a una sinagoga o una mezquita, es beber un sorbo en el cáliz de Dios y dos en los cálices del demonio. Pero, ¿a qué fin me ha dado Dios la libertad? Si Dios me la dio, ¿quién me la puede quitar? Parece que San Pablo estaba oyendo este argumento librecultista, pues añade enseguida, amni emi licen, pero se responde a sí mismo, amni emi licen, sed non amni expediunt amni emi licen, sed non amni edificant. Todo es lícito, mas no todo es conveniente. Todo es lícito, mas no todo edifica. No todo lo que se puede hacer se debe hacer, y lo que no se debe hacer se dice que no se puede hacer. Yo puedo ser ladrón y adúltero, pero no debo serlo, por consiguiente, aunque tenga libertad y posibilidad física para hacerlo, no tengo posibilidad moral, luego no puedo hacerlo, y no puedo hacer aquello que escandaliza y arruina al prójimo. Da enseguida un consejo práctico para que los cristianos que viven entre infieles comuniquen con ellos sin escrúpulo, pero no en cosa que pueda tener ningún colorido religioso ni de culto. Si os convida a comer un infiel, no tengáis inconveniente en acompañarle a la mesa. Para evitar escrúpulos, no preguntéis la procedencia de los manjares, propter conscientiam. Pero si el que convidó dice, esto fue sacrificado a los ídolos, ya no podéis comer de aquello. Tan lejos estaba San Pablo de admitir libertad de cultos, que ni aun permitía a los cristianos comer las carnes vendidas públicamente, si habían sido destinadas antes a un culto idolátrico y ellos lo sabían. Estando entonces el mundo lleno de infieles y de cultos falsos e idolátricos, siendo los cristianos en escaso número, no podía ser objeto de cuestión si los católicos debían tolerar todos los cultos, cuando ellos no eran tolerados y morían por su religión. Pero aún así, y siendo el mismo destinado a predicar a los gentiles, cuyo apóstol era, no quiere que los cristianos tengan trato con ellos, sino lo más preciso. En caso de litigio, les prescribe que no vayan a los tribunales paganos, sino que busquen árbitros y amigables componedores entre sus mismos correligionarios, prefiriendo al más despreciable de los cristianos, contemptibiles quisantim vobis, mejor que al más sabio jurisconsulto o al pretor más inteligente de entre los paganos. Prohíbeles igualmente contraer matrimonios civiles, ni casarse con infieles. Epístola segunda a los de Corinthos, capítulo B, versículo 14. Nolite jugum portare cum infidelibus. Vae in participatio justitiae cum iniquitate? Aiuti vae sousietes lucisa de tenebras? Qui autem consensus templo Dei cum idolis? Vos enim estis templem Dei vivi. No unciros en yugo desigual con los infieles. Pues, ¿qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas? ¿Qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios vivo. Hasta tal punto era San Pablo enemigo de la pluralidad de cultos y de la libertad de ellos, a pesar de tener que vivir entre infieles. En su odio a las falsas religiones, San Pablo, no solo no admite tolerancia con ellas y con el error, sobre todo en lo relativo al culto, sino que exhorta a los cristianos a huir paganos y no vivir con ellos, propter quate quite de medio dominus, et immundum enee, por tanto, salid de entre ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis cosa impura, aun el trato exterior de los sí pueden estar separados. Courem et separamini, dicite tijeritis.
si los cristianos, y sobre todo los católicos, deben huir de los infieles y separarse de ellos, según manda Dios y dice San Pablo como doctrina del Señor, dicit Dominus, deberán permitir los cultos falsos y falsas religiones donde pueden evitarlo, y manchar lo que está limpio. ¿Cómo está España por la misericordia de Dios? A los españoles se dirigen estas palabras del Espíritu Santo por boca de San Pablo: estáis limpios, pues no contaminéis vuestra patria con inmundicia extranjera. Et immundum ene et tigeritis. No toquéis cosa impura. Extracto del libro La pluralidad de cultos y sus inconvenientes. De Vicente de la Fuente. Doctor en Teología y Jurisprudencia. Catedrático de Disciplina Eclesiástica en la Universidad Central. Y académico de número de la Real de la Historia. Año 1865. Con licencia eclesiástica.